Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Perini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile, y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos una vez más a esta quinta entrega de Fase 3. En esta vez vamos a hacer honor a nuestra promesa de hacer un podcast de linfomas y leucemia linfocítica crónica, y vamos a hablar de un estudio de leucemia linfocítica crónica. Me acompañan mis coanfitriones desde Argentina, Laura Corín. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están todos? Y también desde Sao Paulo, Brasil, espero, Guilherme Perini. Hola Joaquín, hola Laura. Estupendo. Entonces, esta vez hemos decidido hablar del ensayo clínico ALPINE. Esto es zanubrutinib versus ibrutinib en leucemia linfocítica crónica recaída refractaria. Y antes de hablarles un poco del ensayo clínico, Laura, ¿por qué no nos pones al día con el contexto que este ensayo clínico se inserta? Perfecto, bueno, ibrutinib, que es un inhibidor de Bruton tirosina quinasa de primera generación, se ha transformado como en el estándar de tratamiento tanto en primera línea como en recaídos refractarios en pacientes con LLC. Y todos sabemos que es un tratamiento muy efectivo, pero que conlleva ciertos efectos adversos que no siempre son tolerables para los pacientes, ¿sí? Y entre ellos los riesgos de fibrilación auricular, hipertensión y sangrados. Recientemente, el advenimiento de inhibidores de Bruton tirosina quinasa de segunda generación, el zanubrutinib, en este caso del que vamos a hablar, y el acalabrutinib, un poco ponen en juego el rol del ibrutinib, vienen a poner en jaque, ¿sí? Pero como todas estas drogas que corresponden como a drogas, como llamamos Michu, ¿no? Yo también, o sea, que tienen el mismo efecto, el mismo mecanismo de acción, uno espera que puedan mantener la eficacia y con menos efectos adversos, ¿no? Y eso es un poco lo que busca este estudio demostrar, y también un poco contestar una pregunta que para nosotros en Latinoamérica me parece que es importante, y es ¿qué nos conviene más? ¿Sí? Si arrancar con ibrutinib y rotar a los que son intolerantes, o directamente arrancar con zanubrutinib en los pacientes recaídos refractarios por la eficacia mayor, ¿no? Eso es un poco las discusiones que nos plantea este estudio. Bien, entonces, entrando al ensayo clínico mismo, les hago un resumen. El ensayo clínico ALPINE, Zanubrutinib or Ibrutinib in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia, es una publicación del New England Journal of Medicine del 13 de diciembre del año 2022. Nuevamente un artículo del New England, aquí vamos a tener que cambiar de revista en algún minuto. La investigadora principal es Jennifer Brown, del Dana-Farber Cancer Institute en Boston, Massachusetts. Y se trata de un ensayo clínico randomizado, fase 3, internacional, más de 113 sitios mundiales, que inicialmente estaba diseñado como un estudio de no inferioridad, con cierta opción de superioridad, y open label o de etiqueta abierta, donde pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas que tuvieran enfermedad con criterios de tratamiento y que ya hayan pasado por una línea de tratamiento previa, o sea, enfermedad recaída refractaria, fueron randomizados en relación 1 a zanubrutinib 160 miligramos cada 12 horas versus ibrutinib 420 miligramos una vez al día. En los criterios de exclusión llama la atención el tratamiento previo con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, además de otros eventuales riesgos a efectos adversos de los mismos. Y estas intervenciones se mantuvieron hasta la progresión o efectos adversos inaceptables, teniendo como endpoint primario overall response rate, o sea, la respuesta
digamos, agregada de todas las respuestas, incluyendo respuestas completas con respuesta incompleta en la hematológica, respuestas parciales y respuestas nodulares parciales. Estas respuestas se evaluaron cada 3 meses por 2 años y después cada 6 meses. Y algunos desenlaces clínicos claves fueron la sobrevida libre de progresión y la incidencia de eventos de fibrilación auricular. Y en la publicación final, el énfasis está puesto en eso, en la sobrevida libre de progresión, aunque el desenlace principal no era ese, sino la respuesta. Para llegar al tiro de los resultados, este fue un ensayo clínico positivo, positivo tanto en su desenlace primario, de 83% versus 71% en los 625 pacientes que enrolaron a ambas ramas, y en esta publicación particularmente la sobrevida libre de progresión favoreció a la rama zanubrutinib, 87 eventos versus 118 de la rama ibrutinib, o sea, aproximadamente 78 versus 65 en los porcentajes de sobrevida libre de progresión. Bueno, creo que esto es un estudio muy importante para nuestros pacientes, pero creo que hay algunas cosas que no me quedan tan bien. La primera es que es un estudio que es open label. Entonces, todos los médicos, los pacientes, sabían lo que estaban tomando. Eh, Nosotros sabemos que ah, probablemente ah, el threshold, el gatillo para para parar una medicación puede ser diferente entre un inhibidor de BTK de primera y de segunda generación. Entonces creo que esto puede tener un impacto en la tasa de descontinuación por otras cosas, por efectos adversos, por efectos colaterales. Creo que es una cosa importante. La segunda cosa es que el endpoint primario no es un endpoint que nos ayuda a tomar ninguna decisión en los pacientes, en nuestros pacientes con leucemia linfocítica crónica. Una tasa de respuesta global no es algo tan importante, mesmo porque los pacientes que están tomando un inhibidor de tirosina quinasa de Bruton, nosotros sabemos que no tenemos una tasa de respuesta completa tan alta. Ah, entonces creo que esto no es lo mejor de los endpoint primarios. Creo que sí, la sobrevida libre de progresión es importante. No es ideal como una sobrevida global, pero no vamos a tener una diferencia en sobrevida global en estudios con leucemia linfocítica crónica por muchos años. Entonces, creo que este es un estudio interesante que demuestra más una vez que los inhibidores de BTK de segunda generación son superiores a ibrutinib, que tienen un perfil de seguridad, de seguridad mejor, pero hay algunas cosas que pueden ter hecho este camino de zanubrutinib un poquito más fácil. Algo que me frustra bastante es que cada vez que leo más este artículo, menos me gusta. Sin embargo, la conclusión final igual la tengo incorporada en mi día a día. O sea, igual prefiero utilizar zanubrutinib que ibrutinib. Sin embargo, siento que la publicación toma hartos caminos que como que no, digamos, hacen difícil leer el ensayo clínico. Y digamos, yo también le escuché el mismo punto a Jennifer Brown cuando hablaba del desarrollo del diseño, de que harto del incentivo aquí fue que zanubrutinib partió dentro de la historia de los IBTK un poquito más tarde, y necesitaban, digamos, resultados antes, y un poco eso motivó ciertas decisiones en ir a buscar cosas que se leyeran rápido en la historia, pero eso también creo que nos ha dejado una historia como de que bueno, sí, todo indica que es al menos igual o quizás mejor y más seguro, pero me cuesta tanto creer en los datos.
Entonces, partiendo por tu primer comentario de que esto es open label, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo que en general no nos gusta eso, pero nos gusta menos cuando el desenlace principal es un desenlace que no es resistente a sesgo. Y una tasa de respuesta por investigador, pucha, es fundamentalmente susceptible a sesgos. Lo mismo que, digamos, los eventos adversos. Entonces, evidentemente que aquí partimos con un problema y lo denunciaste de inmediato. Y también, pues, las tasas de respuesta como desenlace principal, como lo que motiva el cálculo de tu poder y tu tamaño muestral, para una cosa que suele ser no tan clínicamente significativa. De hecho, es notable como, por ejemplo, las tasas de respuestas completas con esta droga son poquísimos. No vi para el resultado final, pero en el resultado, yo me acuerdo de haberme leído el reporte interino, que fue como un año o 2 años antes, y llevaban como 3 o 4 respuestas completas por rama, pero evidentemente que el desenlace de sobrevida libre de progresión nos interesaba mucho más, y a ellos finalmente también. Sin embargo, incurren en algo medio problemático respecto a defender. Y estoy mirando a Laura que me va a decir algo respecto a el tamaño muestral, estoy seguro. Estoy totalmente de acuerdo en el tema de que el endpoint primario no es un endpoint que nos interese clínicamente, ¿no? O sea, cuando uno analiza un trabajo, siempre decimos lo mismo y creo que todos pensamos lo mismo desde cuando atendemos al paciente, y es que queremos que viva más o que viva mejor, ¿no? Y tenían un endpoint muy fácil, o sea, un endpoint ganador, ¿no? O sea, creo que todos sospechamos que si hubieran hecho como endpoint primario mejoría en la calidad de vida reportada por pacientes, hubieran ganado, ¿no? O sea, claramente a favor de sanubrutinib. Y es un endpoint del cual uno se puede agarrar, porque si esto, a ver, pago más, en mi país pago más porque yo tengo genéricos, o sea que el ibrutinib a mí me sale mucho más barato que el sano. A mí digo como, yo no soy pagadora de nada, pero digo para los, eh, para los pagadores sale claramente más barato el ibrutinib teniendo genéricos en Argentina. Entonces era un intercambio de, pero mis pacientes viven mejor, ¿no? O sea, no puedo demostrar que vivan más, pero viven mejor. Entonces creo que ese hubiera sido el endpoint que hubiera elegido. Eh, y después, bueno, la no inferioridad en la eficacia. Creo que un poco esto del PFS, o sea, del beneficio en PFS, es como, nos está yendo bien, sigamos o sea, reportando por este camino. Es raro que alguien haga tanto hincapié en un endpoint secundario. De hecho, el tamaño muestral se calcula con el endpoint primario, no con el endpoint secundario. Entonces, es como la publicación es toda del beneficio en PFS, que nos interesa mucho más clínicamente que la tasa de respuesta, pero el diseño del estudio, el tamaño muestral está calculado para la tasa de respuesta. Y un poco cuando uno escucha a Vinay Prasad criticar este estudio, él habla de que, o sea, primero se programaron reclutar 400 pacientes y después terminan reclutando 600 sin una explicación. La verdad que cuando uno lee todo, incluso los suplementos, no encontrás por qué cambian el tamaño muestral. Y uno o sea, sospecha que el cambio de tamaño muestral tiene que ver con esto que se vislumbraba el beneficio en PFS, ¿no? Pero bueno, el tamaño muestral tiene que estar calculado para responder tu pregunta, y tu pregunta estaba relacionada a la tasa de respuesta. Pero bueno, creo que haría hincapié en esto, en que la elección del endpoint no sé si nos conforma a nivel clínico. Oye, Y después otro aspecto a perdón. destacar es que 113 lugares y ni un país de Latinoamérica, ¿no? Y O sea, eso también es Eso, una cosa que no quiero dejar de remarcar. me encanta, es perfecto. parte de lo que somos. Oye, algo que mencionaste al principio que me llama la atención es, y bueno, yo también tengo un poco ese digamos, sesgo, que me gustan esos dos fundamentos de
como desenlaces en oncología, ¿no? Sobre vida global y calidad de vida. Sin embargo, no recuerdo haber visto un ensayo clínico importante publicado en una revista importante que su poder esté calculado en base a calidad de vida. Eh, yo no sé si eso tiene un aspecto técnico o es un aspecto de que vende menos que los desenlaces de otro tipo, digamos, así como respuesta. Creo que es porque una tasa de respuesta o una sobrevida libre de progresión es más matemático do que una calidad de vida, un estudio acerca de mejoría de calidad de vida. Creo que es más fácil hacer un análisis acerca de PFS de que un quality of life. Entonces, creo que no vamos a ver un estudio. Muchos estudios tienen hoy un cuestionario que puede ver diferencias, pero creo que yo no sé si si FDA está de acuerdo con, aceptan un endpoint de calidad de vida. Entonces, creo que esto, no, yo no conozco ningún estudio, yo creo que no vamos a ver ningún estudio así. Mm. ¿No te parece más importante que el porcentaje, o sea, les parece, ¿no? Más importante que hablar del porcentaje puntual de cada efecto adverso, ver que los pacientes por ese efecto adverso tengan o no tengan alteración en la calidad de vida, ¿no? Digo, como hablamos de fibrilación auricular, perfecto, pero fibrilación auricular conlleva anticoagulación conlleva aumento de riesgo de sangrado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el impacto clínico de ese efecto adverso, más allá de la discontinuación, que es un impacto clínico carísimo, por decirlo de alguna manera, o sea, con una implicancia muy fuerte, porque en ambos grupos, o sea, el mayor porcentaje de discontinuación tenía que ver con efectos adversos o con intolerancia. Creo que el impacto que tienen esos efectos adversos en la calidad de vida es algo que lo tenemos que considerar un montón, y creo que en ese aspecto, a ver, no, obviamente uno no puede comparar estudios entre sí, o sea, no es el intento hacerlo. Creo que lo que uno se destaca tanto del Elevate como del iPine es que, o sea, lo que uno puede decir es metodológicamente no sabemos con todos estos aspectos que charlamos si no es mejor o no, pareciera que es más seguro, ¿no? Entonces, que el Libru. Y nos pasa lo mismo con el acalabrutinib, o sea, creo que de los dos estudios head to head, que me parecen importantísimos que se hagan estudios head to head, a diferencia de un montón de otras patologías donde no se hacen, eh, creo que lo que destacamos es la mayor seguridad de las inhibidores de BTK de segunda generación. Sí. Bueno, eso es algo importante reconocer el estudio. Queremos más estudios head to head. Evidentemente aquí da la sensación de que iban un poquitín a ganador con el diseño, porque finalmente si uno hacía un diseño de no inferioridad y demostraba cualquier digamos, disminución de eventos adversos, probablemente el punto estaba bien. Y lo que pasa es que, digamos, con el análisis probablemente interino, o se supone, digamos, empezó a ver esta señal y ahí está este cambio del desenlace, o sea, del tamaño muestral que es tan curioso y complicado quizás. Y creo que otra cosa que es un poco complicado en ese estudio es que la rama de ibrutinib fue muy inferior a que tenemos en otros estudios. Por ejemplo, es inferior a Elevate. Sabemos que en Elevate era una población de leucemia linfocítica crónica de alto riesgo, que tenía que tener la deleción de 17 o la deleción de 11. Entonces, ¿por qué tuvimos una rama, un resultado peor de ibrutinib? Creo que un poco puede ser explicado por el impacto de COVID. COVID fue un evento más común de infecciones que llevaron a la muerte o descontinuación,
pero es inferior al estudio fase 2 que, que tuvieron que tenía una mediana de líneas previas de 3 o 4. Aquí tenemos una mediana de líneas previas de 1. Entonces, ¿por qué Brutinib fue inferior? Creo que el facto de ser un estudio open label puede tener un impacto en esto. Yo no sé. ¿Qué piensan acerca del resultado de Brutinib en este estudio? Y la verdad es que tiene como una underperformance, o sea, una performance peor que la que estamos acostumbrados a ver en este estudio, peor que el Elevate, que, como dijo Guillermo, era de una población de mucho más riesgo. Acá, o sea, 23% de los pacientes tenían una deleción del 17p o un TP53 mutado, o sea que, y no era una población tan mala, ¿no? De tan alto riesgo, y los resultados son un poco inferiores. Y también esto, o sea, en una de las letters que se manda al New England se le critica esto de al ser open label y al publicar resultados interinos antes de finalizado el estudio, los investigadores son más tendientes a discontinuar en el grupo ibrutinib que en el grupo experimental. Y, y eso también puede influir en los resultados. Un poco los autores cuando les critican esto dicen que cuando hacen como las tasas de respuesta y de sobrevida libre de progresión según el comité de revisión independiente, los resultados son similares, o sea que excluye un poco esto de la intervención del investigador al conocer el tratamiento, la droga de tratamiento, pero no deja de uno sentir que eso puede ser un bias. Mm. Oye, yo, bueno, no, la comparación con los estudios no la hice dirigidamente, pero a mí sí me llamaba mucho la atención, y parte también de los comentarios que se han hecho, es que igual hay un porcentaje no menor de pacientes con de lesión 17p, que a esas alturas como que parecía raro que fueran pacientes que en su segunda línea aún no hayan sido expuestos a IBTK, porque el estudio los excluye. Entonces, de alguna razón uno siente que hay una selección socioeconómica de la población de estudio, ¿no? Que puede solo por eso tener un confundente de que les vaya peor en términos generales, no solo por la falta de acceso a drogas. Eso es algo que se me podría ocurrir, pensando en que es curioso hacer un estudio de leucemia linfocítica crónica recaídos refractarios y donde hay una población de pacientes de lesión 17p y que no hayan pasado por IBTK. Pero yo me lo puse a pensar mucho esto, porque bueno, el periodo de reclutamiento es del 2018 al 2021. Yo, en una de las presentaciones que tuve que hacer para Women in Lymphoma, era tratamiento de primera línea en Latinoamérica, ¿no? Si bien ninguno de los centros incluidos era de Latinoamérica, si nosotros miramos el acceso que tenemos en Latinoamérica en niveles de BTK, no es tan amplio como uno se imagina, ¿no? No sé, Guillermo quizás nos puede contar un poquito de Brasil, donde a veces los accesos en los sistemas públicos son dificultosos. En Argentina tenemos buenos accesos en el sistema público, aunque hay más demora que en el sistema privado para el acceso. Quizás esta es una enfermedad donde uno no está tan apurado por empezar tratamiento, entonces podemos esperar. Pero había mucha dificultad no solo en el acceso, sino en los diagnósticos, ¿no? En hacer el FISH o la mutación para el TP53. O sea que no, si uno lo piensa, no sé si está tan lejos de la realidad mundial, ¿no? Más allá de que no es lo que uno haría en la práctica clínica ideal, o sea, obviamente, los pacientes recibirían un IR de BTK en primera, pero digo, cuando uno mira el acceso que hay por lo menos lo que yo estudié en Latinoamérica, a los métodos diagnósticos está muy limitado y en los tratamientos también. Entonces, quizás, o sea, si uno no se entera, tampoco lo trata de forma diferencial.
Claro, pero creo que sigue apoyando el punto, ¿no? Puede ser que este ensayo clínico es más pragmático y, digamos, bueno, no es pragmático como el ensayo clínico, pero de alguna manera refleja un poquito más quizás lo que es de verdad lo que hacemos y los otros ensayos clínicos donde estaban un poquito más los atletas en los criterios de ingreso. Eso puede ser una de las opciones que explique eso. Y una cosa en este estudio que 80% de los pacientes recibieron quimioterapia, que es una cosa que no es tan común en países más desenvolvidos. Entonces, creo que sí, es probablemente una población más ah, semejante, más parecida con, con nuestros países, pero ah, ahora haciendo un punto diferente, yo creo personalmente que zanubrutinib es mejor que ibrutinib. Creo que hay un número de estudios que comprueban esto. Eh, pero una de las cosas que más creo que es más importante es que no podemos hacer una comparación, mismo que indirecta, entre zanubrutinib y acalabrutinib. Creo que más importante, creo que en punto de respuesta, creo que todos son muy semejantes, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib. Creo que la grande diferencia está en la tolerabilidad. Y creo que estos inhibidores de segunda generación son mejores que ibrutinib. Creo que esto, a despecho de todos los problemas que vemos en el estudio, creo que todos concordamos con esto o no. Sí, de hecho, es parte de mi frustración, porque si me hubieran mostrado un ensayo clínico fase 3 de no inferioridad, donde las respuestas eran similares y era mucho más alta la tasa de descontinuación por efectos adversos del ibrutinib y con más tasas de fibrilación auricular, probablemente el punto estaba hecho. Pero meterle, digamos, esto otro de la sobrevida y todo eso, que al final, si tú lo piensas, porque yo te digo, bueno, pero esto es tramposo, porque la sobrevida libre de progresión está ayudada porque hay pacientes que se mantuvieron en tratamiento versus otros que no. Pero al final, bueno, sí, pues, pero eso lo hace mejor, da lo mismo, aunque no sea la eficacia comparada por protocolo, digámoslo así. Entonces, como que siento que este es un estudio que me ha confundido a tal punto que como que dejé de creerle un poquito los detalles, pero la premisa final me parece que se mantiene igual. Voy a seguir prefiriendo Sí, zanubrutinib si es que tengo la posibilidad de usarlo. Yo creo que lo que demuestra este estudio es que zanubrutinib es más segura en términos de efectos adversos cardiovasculares. Eso me deja tranquila, es una afirmación muy conservadora, no me estoy jugando nada, pero digo, es una aseveración conservadora. El resto de las toxicidades son bastante similares: infección, sangrado, citopenias. De hecho, el COVID No era es peor. Claro, de hecho, sí, COVID y neumonía por COVID era peor. O sea que, pero bueno, vamos a decir que me parece que tiene un perfil de toxicidad similar, salvo en el riesgo o sea, la toxicidad cardiovascular, que parece ser significativamente mejor. O sea, si uno pudiera elegir, creo que uno elegiría de inicio, o sea, tratar a los pacientes con un inhibidor de BTK de segunda generación, SANU o ACALA. Eso sería o sea, mi intervención en este caso. Nosotros tenemos mucha experiencia con el ibrutinib, muchos años de experiencia, y como esto que digo, en Latinoamérica, por lo menos en mi país, tenemos acceso a genéricos, eso abarata mucho el costo y es uno de los aspectos que uno tiene que considerar también cuando estamos dando terapias hasta progresión o discontinuación por efectos adversos. Entonces, eh, no es solo, o sea, por eso decía que nos tenemos que poner a pensar muy bien qué nos conviene más, ¿sí? Si usar Ibru en todos o sea, y cambiar en los que son intolerantes a inhibidores de BTK,
o si uno considera que este beneficio en PFS o este beneficio particular en PFS que se ve en las pacientes con deleción del 17p o mutación del TP53, o sea, en esta población de alto riesgo que este estudio muestra beneficio a favor del TANU, nos hace que en ese subgrupo directamente ya elijamos el SANU. Hay que pensarlo bien. Oye, intuyo en tu comentario de conservador respecto a los eventos adversos, que tú crees que hay cierto reporte selectivo de los eventos adversos. Y, em, y quizás ahí está la frustración, ¿no? Porque si cualquiera de nosotros que haya participado en un ensayo clínico y, digamos, tiene que reportar a través del Common Terminology of Adverse Events los grados de ensayo clínico y uno le pone, y uno además sabe que hay ciertas sutilezas ahí respecto a eso, al final dan ganas de tener una medida que sea, digamos, mejor en el beneficio paciente más que estos eventos adversos específicos que además pueden ser reportados relativamente selectivamente, porque aquí la fibrilación auricular era un key endpoint y quizás hay otro que no miramos y que también era bien importante, bueno, no nos lo mostraron, quizás no lo estaba, pero quizás hay una frustración en los desenlaces en la leucemia linfocítica crónica. Tenemos algo objetivo, que es la sobrevida libre de progresión, pero de todas maneras, para elegir la secuencia de tratamiento sigue siendo un desenlace que es difícil, además digamos, comparar si no hay estos ensayos clínicos. ¿Cómo medimos mejor? Aquí la sobrevida global es difícil. Y va a ser muy difícil, nadie más lo va a hacer. Lo que tenemos es la sobrevida libre de progresión, el time to next treatment también es muy bias sensitive. Sí. ¿Qué opinan de eso? Creo que este es un estudio que demuestra cómo es difícil hacer un estudio mismo cuando esperamos un resultado. Entonces, es muy lógico, es muy esperado que un individuo de BTK de segunda generación va a ser superior, pero un diseño como esto no nos ayuda mucho, porque por más que esperamos, cuando vemos los detalles del estudio, sabemos que tenemos problemas acá. Entonces, creo que esto es una buena lesson, de Lección. cómo es desafiador hacer un estudio clínico. ¿Sí? Y cómo y cómo tenemos que tener mucho cuidado a interpretar los mensajes de estudio. Entonces, no me siento confortable en hacer que zanubrutinib es superior a ibrutinib en sobrevida libre de progresión. ¿Cómo se siente? ¿Se siente confortable con este mensaje o de superioridad? Creo que es una palabra muy fuerte. Superior. Me gusta más Elevate que puedo hacer. Tenemos una non-inferioridad, non-inferiority, pero superior, acá yo no me siento tan confortable. Además, el diseño inicial, esto era como con la red bien amplia, porque tiene un margen de no inferioridad del 80%. ¿Qué tan cómodo uno se siente diciendo que algo es no inferior teniendo el 20% menos o aceptando hasta el menos de 20% de la comparación? Sin embargo, una vez que vimos que sí, que había, ¿cómo se llama?, no inferioridad, bueno, y hay una tendencia hacia un lado, sigamos esa tendencia, ¿no? Yo creo que ahí el sesgo está muy claro. Entonces, nuevamente, Otra cosa que es un poco controvertida, ¿no? Siguiendo así las controversias que escuchamos en Twitter, es, como hablábamos mucho del reporte de datos, ¿no? Y
acá aclaran ya que esto está escrito por un medical writer, esto es como mucha controversia sobre quién escribe los artículos, un medical writer esponsoriado por el laboratorio, ¿no? Y tiene que ver esto un poco también en cómo uno publica los resultados, qué elige publicar, qué no elige publicar, qué ponemos o sea, en el costo suplementario, qué ponemos en el artículo que lee todo el mundo. Y creo que en eso quizás los investigadores tenemos que ser como un poco más punzantes, ¿no? O sea, mostrar de manera un poco más objetiva todos los resultados. No sé si hubiera estado exactamente escrito igual, o sea, o mostrado los resultados de la misma manera si hubiera estado escrito desde los investigadores y no supervisado por los investigadores. Bueno, eso nos lleva a otro, digamos, lata de gusano, que es, digamos, el control que tiene la industria farmacéutica en el diseño de los ensayos clínicos y el reporte. Porque yo creo que ya todos tenemos bien claro lo difícil que sería diseñar y conducir un ensayo clínico randomizado controlado, incluso fase 2, en nuestros centros o en nuestros países. Yo creo que ustedes tienen un poquito más de posibilidad que yo, pero es muy difícil aún así. Yo, de lo que recuerdo, bueno, Astrid Pawlowski tiene algo en Hodgkin ahí. No sé qué otros ensayos clínicos propios en Argentina han hecho. De Brasil no me acuerdo aquí, pero se ve muy difícil. Entonces, Muy difícil. finalmente, si algo queremos que salga desde los investigadores, esto sale desde las alianzas de los investigadores. Y así como los norteamericanos tienen ciertas alianzas de grupos cooperativos, SWOG, el ECOG, el Alliance, etcétera, Latinoamérica debiese confluir hacia un esfuerzo continental y decir, bueno, nosotros podemos hacer un ensayo clínico iniciado por investigador multicéntrico que nos permita responder preguntas que nos corresponde a nosotros. Ya, vamos cerrando. Guy, ¿qué aprendimos para nuestra audiencia hablante en español respecto de este ensayo clínico? Creo que es un ensayo que nosotros esperábamos un resultado positivo, ah, especialmente en cerca de la tolerabilidad, de menos efectos colaterales, pero es un estudio que tiene una diferencia de sobrevida libre de progresión que creo que tenemos que tener un poco de calma, un poco de, ah, no podemos ter no creo que essa é uma mensagem que temos que ter. Creo que a mensagem que temos que ter é que os inibidores de segunda geração, acalabrutinib e zanubrutinib, tienen menos efeitos colaterais que brutinib. Esto por sí só é uma boa razão para que empezamos com um inibidor de segunda geração. Creo que desde el punto de vista clínico esto es más importante. Ahora, cuando vamos a ver los detalles del estudio, sí, este es un estudio que tiene algunas críticas, sí, y que infelizmente nos demuestra cómo puede ser difícil hacer un estudio clínico que sea perfecto. No vamos a tener un estudio clínico perfecto, pero esto tiene algún un poco más de cosas que no me gustan. ¿Cuál es el impacto de esto en nuestra práctica? Creo que depende mucho de cómo tenemos estas drogas en nuestros países. Si tuvimos un inhibidor de primera generación genérico, mucho más barato, no creo que estos datos son fuertes, suficientes para cambiar mi práctica. Entonces, acá en Brasil no tenemos genérico, entonces no tengo ibrutinib genérico, pero
si tuviera, probablemente empezaría con el ibrutinib, porque es muy más barato, muy más barato que zanubrutinib. Acá en Brasil, el precio es lo mismo. Entonces, para mí es confortable empezar con Zano o con Acala, y no creo que vamos a tener una comparación directa. Y creo que los dos medicamentos son muy semejantes. Hace también una preocupación acerca del mecanismo de resistencia, que es un poco diferente con zanubrutinib, con Acala y ibrutinib. Entonces puede tener un impacto en el efecto de pirtobrutinib después de zanubrutinib, pero eso no sería algo que levaría en cuenta ahora para cambiar mi práctica. Entonces, uh, que creo que debemos levar de mensaje es, tenemos un estudio que demuestra un perfil de seguridad mejor con zanubrutinib, y probablemente esto ha un impacto en la sobrevida libre de progresión, probablemente desde un punto de vista práctico. Entonces, si tiene todas las drogas, debemos empezar. Pero si hay un genérico que es muy más barato, creo que me quedo confortable en empezar con ibrutinib. Pero ¿o qué piensas tú, Joaquín, en Laura? Estoy de acuerdo contigo. La pregunta es acá la Osanu en este instante y no tenemos cómo responderla. Eh, por lo tanto, me parece que la respuesta es la que tú dijiste. Parecen ser drogas que tienen algunos efectos adversos claves y probablemente este ensayo clínico, si uno lo mira realmente desde la perspectiva de la eficacia, no hace ver tan mal a ibrutinib. Laura. Bueno, a ver, creo que concuerdo con los dos. Eh, yo destaco el perfil de seguridad tanto de Sano como de Cala respecto del libro. Este es un estudio joven, tiene poco tiempo de seguimiento, ¿no? O sea, un poquito más de 2 años. Quizás con el acalabrutinib hay un poco más de seguimiento, y ni hablar con el ibrutinib, ¿no? Que tenemos con muchísima más experiencia desde lo clínico, desde el manejo. Eh, Así que creo que para pacientes frágiles con factores de riesgo, me inclinaría más a empezar con unidades de BTK de segunda generación, y pacientes que uno se sienta más cómodo con el perfil de riesgo o sea, de cómo manejar los efectos adversos, y más teniendo genéricos en mi país, empezaría con ibrutinib. Creo que hay que estar eligiendo en forma particular. Excelente. Y con eso cerramos nuestra entrega de fase 3. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y todos los que nos están mandando feedback. Y volveremos pronto con una nueva edición. Buenas noches.